Entonces, la pleura, como ustedes saben, se compone de dos hojas que envuelven a ambos pulmones y forman una cavidad virtual. Una visceral que está en contacto con el pulmón y una pleura parietal que es la que está en contacto con la pared torácica. Ambas permiten que el pulmón se pueda expandir con facilidad, le permiten ese movimiento de expansión con una cavidad virtual donde existe una cantidad mínima de líquido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué composición tiene nuestro líquido pleural? El líquido que va a estar dentro de este espacio virtual entre las dos pleuras. Tiene pH, como dice ahí, normal, como tendría la sangre, ¿no es cierto? El mismo pH, entre 7.37 y 7.45. ¿Cuánto de volumen hay? Entre 0,13 más o menos 0,6, podemos decir entre 0,19 a 0,20, entre 0,13 a 0,20 más o menos, mililitros por kilogramo peso. Entonces, el volumen varía de acuerdo al peso de cada persona, ¿no es cierto? Entonces, haremos el cálculo. Una persona de 70 kilos, más o menos cuánto debe tener de líquido pleural, multiplicando nuestros valores, y dará más o menos 9 a unos 12 mililitros por día de volumen de líquido. Tiene presencia de algunas células, hasta 5.000 se considera normal. Las células presentes en el líquido pleural son las mesoteliales, hasta un 2%. Macrófagos, entre 64 a 80, linfocitos entre 18 a 36%, y algunos linfocitos específicos como el C4, el C8, se encuentran en un porcentaje mínimo entre 0,5 a 1%. Presenta proteínas no mayor a 2 gramos por cada decilitro de líquido pleural. Presenta LDH, que tiene que estar por debajo del 50% del valor normal del plasma. Y el pH, como ya habíamos hablado al principio, entre 7.37 y 7.45. ¿Cuál es la diferencia entre pleuras? Tenemos la parietal y la visceral. Fíjense, el grosor es más gruesa la pleura visceral, la que cubre la parte pulmonar. 25 milimicras mide la visceral y 22 la parietal, casi el doble de grosor. Está irrigado la pleura parietal por diferentes arterias, dependiendo la zona en que se encuentre, por las intercostales, las pericardiofrénicas, las diafragmáticas, las musculofrénicas, etc. En cambio, la visceral solamente es irrigada por la circulación pulmonar. La pleura parietal presenta estomas por donde se absorbe este líquido pleural. En cambio, la pleura visceral no tiene estomas, no tiene boquitas o cavidades para permitir que salga el líquido. Entonces, una característica principal de la pleura parietal es absorber el líquido que se produce o que se forma dentro de la pleura. La pleura visceral tiene también algo muy escaso de absorción, mínimo. La pleura parietal, su función principal es absorción. La inervación también es diferente. Los intercostales y los frénicos son los nervios que inervan la parietal. En cambio, la pleura visceral solamente vegetativos, ¿no es cierto? Receptores sensitivos tiene la parietal y la visceral tiene algunos irritativos que producen tos cuando hay inflamación pleural. Dolor va a presentar cuando se lesiona la pleura parietal y localizado en la zona de acuerdo a esa irradiación. Y la pleura visceral no genera dolor, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que cuando hay dolor de tipo pleurítico o dolor torácico de tipo pleurítico en puntada de costado, se debe a estimulación de la pleura parietal. Ahí tenemos la ley de Starling de difusión de acuerdo a gradientes de presión, cómo se forma el líquido pleural y cómo están las presiones, solo para que tengan conocimiento. Fíjense, y hay una positividad de +6 en la presión dentro de la cavidad pleural y hace que el líquido pueda circular por gravedad, por presiones dentro de la cavidad pleural. Una de las cosas que vamos a ver dentro de las enfermedades de pleuras es presencia de líquido, y eso tiene que ver con los derrames pleurales de todas las etiologías. Vamos a hacer una generalización
Y la presencia de aire, los neumotórax. Entonces, dos cosas vamos a ver en las enfermedades de pleura. La presencia de líquido, excesivo líquido, que es el derrame, y presencia de aire, que es el neumotórax. ¿Cómo se producen los derrames pleurales? Por una alteración de ese juego de presiones que les había mostrado. Hay aumento de alguno de los gradientes, mayor presión hidrostática o menor presión oncótica, haciendo que el líquido se acumule en cavidad pleural, ¿no es cierto? También por alteraciones capilares, con pérdida de la integridad de los capilares, que aumenta la cantidad de líquido también. Otra cosa que puede provocar derrames es el bloqueo o taponamiento de los estomas, ya sea por fibrina o por material purulento que bloquea esto, haciendo que el líquido no se absorba y se acumule dentro de la pleura, formando derrame pleural. ¿Qué tipos de derrames pleurales tenemos? Tenemos dos tipos de derrames pleurales. Los trasudados y los exudados. Cada uno tiene sus características y enfermedades propias que van a producir algunos de estos. Y tenemos también algunas enfermedades que pueden iniciar al inicio de su cuadro forma de trasudado y posteriormente convertirse en exudado. Las enfermedades que producen derrames pleurales de tipo trasudado, que después vamos a ver cuál es la diferencia laboratorial o de composición del líquido para definir trasudado y exudado. Tenemos todas las enfermedades asociadas a hipoalbuminemia, problemas renales, por ejemplo, enfermedades renales crónicas, problemas inmunológicos, que tienden a llevar a disminución de proteínas en sangre, produciendo derrames pleurales de tipo trasudado. Enfermedades que aumentan la presión venosa o elevan la presión venosa, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca congestiva crónica, que llega a dar derrame pleural de tipo trasudado. En cambio, los exudados se deben más a una inflamación secundaria a un proceso infeccioso. Entonces, generalmente los exudados son de origen infeccioso. No todos, pero la gran mayoría, ¿no es cierto? Por ejemplo, el derrame que se presenta en las neumonías o en los empiemas, ¿no es cierto? Cuando la infección llega a pleura y el líquido se vuelve infeccioso y se vuelve pus, será un empiema o derrame dependiendo del grado de afectación. También producen exudado algunas neoplasias pulmonares y algunas neoplasias pleurales. Por ejemplo, el mesotelioma produce un derrame pleural neoplásico de tipo exudado. Enfermedades autoinmunitarias como el lupus eritematoso o la artritis reumatoidea también producen exudado. El tromboembolismo pulmonar tiene una característica. El 75% de los derrames por tromboembolismo pulmonar es un exudado. Y un 25% es un trasudado. Entonces, es una enfermedad en la que podemos encontrar ambas formas de presentación. Las pancreatitis también, cuando se complican o son muy severas y producen derrame pleural, es de tipo exudativo. ¿Cómo hacemos diagnóstico de derrame pleural? Como en todo, tenemos que hacer un interrogatorio, una anamnesis para preguntar cuánto tiempo tiene las molestias, qué molestias presenta. Estará afectada, será muy grande el derrame, la presencia de líquido, podrá haber disnea, podrá haber tos si hay inflamación de la pleura visceral, habrá dolor si hay irritación de la pleura parietal, etcétera, etcétera. Todo lo que nos lleve a eso. Tenemos que hacer un examen físico muy minucioso y donde encontraremos en el examen físico, si nos acordamos de los síndromes físicos, un síndrome de derrame pleural. Será agudo o crónico dependiendo del momento del examen físico. Nos interesa mucho hacer imagenología, sí, una radiografía PA postero-anterior de tórax como primer paso. Podemos hacer otros estudios imagenológicos, ¿no? Podemos pasar por ecografía, tomografía, etc. Una vez que determinamos que el paciente que acude tiene líquido acumulado en cavidad pleural, un derrame pleural que no sabemos de cuál es la causa o el origen, debemos hacer una toracocentesis, una punción para tomar una muestra para laboratorio o, si el derrame es grande o masivo, para evacuar y para poder mejorar la parte mecánica respiratoria del paciente. Tenemos también algunos procedimientos dentro de la especialidad, como la biopsia pleural cerrada, que se usan unas agujas especiales para hacer una biopsia pleural. En algunos casos se puede complementar en centros más especializados con broncoscopía o fibrobroncoscopía para corroborar especialmente cuando se trata de tumores o lesiones neoplásicas de pulmón y pleura.
Podemos hacer en algunos casos toracoscopías o pleuroscopías, estudios endoscópicos torácicos directos, y en algunos casos muy necesario, cuando no podemos llegar a los diagnósticos precisos, una biopsia pleural abierta, ¿no? Una toracotomía, se abre el tórax y se identifica dónde se encuentra la lesión para hacer una biopsia de pleura. Entonces, volvemos a hablar un poco de los trasudados, y aquí está un poco más detallado las enfermedades, que todas estas, la mayoría cursan con problemas de hipoaluminemia, algunas con problemas mecánicos también. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Insuficiencia cardíaca congestiva, hemos dicho, sí, ¿no es cierto? ¿Cómo es el derrame? Es un trasudado generalmente derecho. Cuando es muy severa la insuficiencia cardíaca, puede ser bilateral. Problemas hepáticos, especialmente de tipo cirrosis o insuficiencia hepáticas severas, generalmente hace al principio de la enfermedad derecho. Siempre empiezan en el lado derecho, y los cuadros, cuando se hacen complicados o muy graves, se hacen bilaterales. Todas las afectaciones renales que tengan problemas de filtrado glomerular. Por ejemplo, insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal aguda, donde encontramos el síndrome nefrótico y la glomerulonefritis aguda principalmente como causa de derrame pleural de tipo trasudado. La colocación de catéteres venosos también pueden provocar formación de derrame pleural, dependiendo de la característica del líquido, incluso en derrames pleural de tipo hemático, hemotórax. Los pacientes sometidos a diálisis, especialmente diálisis peritoneal, también tienen derrames pleurales de tipo trasudado. La pericarditis también es un cuadro que puede comprometer hemodinámicamente a la parte respiratoria y pulmonar, provocando derrames pleurales asociados. Todo cuadro de hipoproteinemia, desnutrición de diversos grados, puede llevarnos a derrame pleural de tipo trasudado. Y hay un síndrome no muy raro, sí que se presentan algunas veces. Hemos visto nosotros aquí en el Hospital Roberto Galindo en los últimos 5 años 12 de estos síndromes, y durante toda mi formación y parte de la especialidad hemos debido ver unos 10 casos de estos, de síndrome de Meigs se llama. Es un síndrome donde se asocia un derrame pleural o hidrotórax con nivel ya hidroaéreo, pero generalmente derrame pleural, ascitis, y que se asocia a tumores ováricos o pélvicos. Entonces, este síndrome de Meigs es un síndrome exclusivo de las mujeres, del sexo femenino, porque se asocia a tumores ováricos. Entonces, tener mucho en cuenta, cuando hay derrames pleurales recidivantes asociados a ascitis, debemos examinar la parte abdominal para poder determinar realmente cuál es la causa del derrame pleural. Los exudados, como habíamos hablado al principio, principalmente las infecciones, ¿no? Todo tipo de neumonías, que es la mayor cantidad de derrames asociados a neumonía, o empiemas, cuando ya la pus se encuentra en el líquido, las virales, las neumonías por micoplasma y la tuberculosis. Los tumores primarios, principalmente mesoteliomas, carcinomas broncogénicos, linfomas de Hodgkin o no Hodgkin, mielomas, sarcoma de Kaposi, metástasis de otro cáncer de mama, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Los tumores que pueden dar. Hemos dicho que la tromboembolia pulmonar al inicio da trasudado, pero después nos puede dar exudados, ¿no? Que da mixto. Algunos medicamentos o fármacos que usamos, por ejemplo, la nitrofurantoína, puede causarnos reacciones de diversa índole y presentar derrame pleural secundario al uso de este medicamento. Hay otros como la hidantoína, ahí tenemos la procarbazina también, son medicamentos que pueden provocar derrame pleural, son medicamentos raros de uso antineoplásico, ¿no? Traumas torácicos, especialmente traumas de la pared torácica, lesiones de esófago o lesión de grandes vasos puede provocar derrames de tipo exudado. Las cirugías también, ya sean abdominales altas o retroperitoneales, y las cirugías torácicas generalmente cursan con derrames pleurales.
y varias afecciones abdominales, me interesa hasta la pancreatitis, problemas de viabilidad también nos puede dar, problemas de derrame pleural asociado. Otros tipos, contacto con asbesto, ¿no es cierto? El asbesto se utilizaba, todavía se utiliza, pero ya no tan marcado, para revestimiento de casas, por ejemplo, en lugar donde hace mucho frío, para mantener caliente, se utiliza el asbesto, se utiliza también para los tanques altos para acumular agua, el asbesto se utilizaba como revestimiento, pero este asbesto pasaba por y se consumía en el agua, ¿no? Entonces puede provocar muchos tipos de neoplasia y principalmente problemas de derrame pleural. Tratamientos de radioterapia, los pacientes con cáncer, cualquier cáncer que reciban radioterapia pueden desarrollar en algún momento derrame pleural por la misma radioterapia. Afectaciones pericárdicas, hemos dicho, pericarditis y derrame pericárdico se asocia a derrame pleural. Las sistémicas, lupus, esclerodermia, etcétera, y la amiloidosis, en algún grado, en algún momento de la evolución de sus cuadros, pueden asociarse a derrames pleurales. También podemos hacer ecografías, hemos dicho, no solo radiografías. No, la ecografía nos permite extraer derrames que tengan tabiques, o que sean muy pocos, no menos de 10 mililitros. Es muy buen estudio imagenológico y secundario que nos permite determinar realmente la cantidad, ¿no? El ecografista está capacitado para lograr determinar exactamente cuánto es. Nos da volúmenes inferiores a 10 mililitros incluso los reportes. Entonces, siempre que tengamos duda de la cantidad de líquido o tengamos duda de que se trate o no de derrame pleural, otro examen muy adecuado es la ecografía de tórax. La tomografía también nos ayuda para ver si hay lesiones asociadas en parénquima o algunas otras lesiones asociadas a pleura. Muy bien, y tenemos que hacer, hemos dicho, una vez que tenemos nuestro derrame pleural, una punción, una toracocentesis. Entonces, ¿cómo se hace la toracocentesis? Se utiliza una aguja larga, no muy fina, conectada a una jeringa o a un sistema de aspiración, dependiendo de lo que vamos a hacer. Y tiene que estar la aguja perpendicular a la pared del tórax. Tiene que formar 90 grados con la pared del tórax. Y debe tomarse como referencia el espacio intercostal donde pensemos que hay el líquido, el borde inferior, el borde superior de la costilla inferior. ¿Por qué? Porque en las costillas, en el borde inferior de las costillas, tenemos el paquete vasculonervioso. Entonces debemos evitar estar cerca al borde inferior de las costillas, porque podemos lesionar arteria, la vena o el nervio intercostal, provocando mucho dolor o lesiones muy importantes de sangrado. Entonces, nuestra referencia en el espacio intercostal donde veamos que debemos hacer la toracocentesis, generalmente el derrame es entre el quinto y el séptimo, octavo espacio intercostal, dependiendo de la cantidad de líquido que haya. Debemos tomar como referencia anatómica el borde superior de la costilla inferior de nuestro espacio intercostal. Una vez anestesiada la zona de piel y tejido celular subcutáneo, introducimos en forma perpendicular, haciendo presión en el émbolo para evitar entrada de aire, hasta pasar a cavidad pleural. Una vez que llegamos a cavidad pleural, sentimos la aguja que pasa pleura como si estuviera pasando una hoja de cuaderno, una pequeña hoja de cuaderno gruesa. Pueden hacer el ejercicio para que sientan cómo es cuando uno hace la punción. Perforar una hoja con una aguja, llegan al espacio pleural y se toman muestras, ¿no es cierto? Para el laboratorio, dependiendo qué laboratorio vamos a hacer, se deben reunir varios frascos estériles para hacer citoquímico, citológico, cultivos, estudios bacteriológicos, baciloscopía, estudios inmunológicos, químicos, etcétera, dependiendo de la enfermedad que nosotros estemos sospechando que ha producido el derrame pleural. También nos sirve para hacer la evacuación del líquido en caso de que sea de mucha cantidad. Podemos conectar esa aguja o otro tipo de aguja que tenga un borde no tan filoso, conectar un equipo de aspiración y aspirar el líquido pleural. Algunas veces, cuando no se cuenta con un buen equipo de aspiración,
se deja caída libre y tiende a drenar el líquido pleural, ¿no? Hasta tratar de completar todo, tratar de vaciar la mayor cantidad posible. Hay que tener mucho cuidado con el ingreso de aire porque podemos causar un neumotórax iatrogénico. Entonces, una vez que tenemos el líquido, tenemos que ver, ¿es trasudado o es exudado? Sabemos qué enfermedades ya hemos visto, cuáles producen trasudados y cuál es exudado. ¿Cómo decimos qué es trasudado y cuál es exudado? Entonces, Light, un médico, ha estudiado mucho esto de los derrames pleurales, todas las tesis y ha hecho muchos estudios, y se ha determinado, y se le ha puesto su nombre a los criterios, se llaman los criterios de Light, 3 parámetros para decir si es o no exudado. Nos decimos que es exudado cuando vemos la relación de proteínas del líquido pleural sobre las proteínas del suero o de la sangre mayor a 0.5. Si está mayor a 0.5 es exudado. Medimos la deshidrogenasa láctica del líquido pleural sobre la deshidrogenasa láctica del suero o de la sangre y debe ser mayor a 0.6 para decir que es un exudado. Menos de eso es un trasudado. O en caso de que no tengamos un líquido en suero, podemos utilizar la medición de la deshidrogenasa láctica del líquido. No debe ser mayor a 2/3 del límite normal del laboratorio que nos refiera. O sea, un laboratorio nos va a dar un valor, no debe superar los 2/3. Si supera los 2/3 el valor, se tratará de un exudado. Esos son los criterios de Light que he usado para determinar si es o no un exudado. Pero necesitamos hacer recuento del líquido. Tenemos que tener un laboratorio que nos muestre proteínas del líquido, deshidrogenasa láctica del líquido. Y un laboratorio que nos muestre proteínas séricas o sanguíneas y deshidrogenasa láctica del suero o de la sangre para poder hacer nuestro laboratorio para determinar realmente si se trata o no de un exudado o un trasudado. Entonces, nuevamente, proteínas del líquido en relación a proteínas de sangre mayor a 0.5 es exudado. Deshidrogenasa láctica en relación a suero debe ser mayor a 0.6 para que sea un exudado. Estamos hablando de exudado. Menor a eso es trasudado. También nos interesa mucho cuando estamos haciendo el examen del líquido o estamos mirando el líquido antes de mandar al laboratorio, nos interesa el color. Generalmente tiene un color amarillo medio apagado, no tan brillante el amarillo. Ese no es específico de ninguna enfermedad, ¿no? Más o menos así nos puede dar el líquido cuando hay procesos inflamatorios como la neumonía, por ejemplo, ¿no? Cuando se encuentra el líquido más turbio o ya pus, ¿no? Eso nos da sugerencia de un exudado o de un empiema que hay pus, ¿no es cierto? Incluso dependiendo del germen que provoque la enfermedad, hasta un olor desagradable. Por ejemplo, los derrames asociados a E. coli que hemos visto en las neumonías, ¿no es cierto? Un olor fecaloideo nos puede dar. Entonces ya nos orienta hacia el diagnóstico. Cuando hay sangre en el líquido pleural, hay que tener un poco de criterio para poder hacer el análisis de esto, ¿no es cierto? Puede haber dos formas de presentación de sangre. Si la cantidad es pequeña de glóbulos rojos, un hematocrito bajo, 1%, podemos pensar de que se trata de un trauma por la misma punción que hemos realizado, ¿no es cierto? Que no es sangre realmente en el líquido, sino un trauma por la punción. Ahora, si realmente es gran cantidad de sangre, podemos asociarla a algunas enfermedades, por ejemplo, tumores, tuberculosis, traumas o tromboembolismo. Otra característica importante que podemos hacer para diferenciar entre la sangre de punción por trauma y la de enfermedad. Podemos dejar el frasco por unos 10 minutos en reposo y vemos si realmente coagula o no. Si la sangre coagula, si se forma un coágulo, es que es sangre de traumatismo, porque tiene todas las formas celulares esa sangre. En cambio, la sangre por tumores o por tuberculosis, el derrame pleural hemático, no va a coagular porque no hay presencia de plaquetas y otros elementos de la sangre, solamente los glóbulos rojos. Entonces, es otra forma para poder diferenciar si ha sido por trauma o por
enfermedad la presencia de sangre en nuestro líquido pleural. Debemos estudiar también en el líquido los glóbulos blancos. Debemos diferenciar algunas formas de estos blancos para determinar qué tipo de enfermedad o hacia dónde nos orienta esto. Más de 1000 es exudado, ¿no? Y si está por encima de los 25.000 ya es prácticamente pus, ¿no? Es decir, es realmente infeccioso. Cuando hay polimorfonucleares, generalmente son cuadros agudos, por derrame por neumonía o los mismos derrames asociados a neumonías o tromboembolismos pulmonares, nos presenta cuadros agudos con presencia de polimorfonuclear. Cuando empiezan a predominar o a aparecer mononucleares en el estudio de los blancos en el líquido pleural, generalmente son enfermedades más crónicas o de mucho más tiempo, ¿no? Y en algunos casos se asocian a enfermedades que llevan trasudado. Por ejemplo, enfermedades de insuficiencia renal, por ejemplo, ¿no? Las enfermedades renales crónicas, puede haber mononucleares en los derrames. Cuando hay muchos eosinófilos, algunos tienden a incrementar los eosinófilos, pueden ser en algunos casos, por ejemplo, como la asbestosis o reacciones a fármacos, o en algunos casos parasitosis que pueden comprometer el espacio pleural. Algunas veces las micosis o incluso neumotórax se asocian a presencia de eosinófilos. Podemos hacer estudios microbiológicos si sospechamos de alguna bacteria o de un cuadro infeccioso bacteriano. Podemos hacer cultivos, ¿no?, para micobacterias, para tuberculosis, todos los estudios de cultivos que necesitemos o sospechemos dependiendo del germen. Nos interesa mucho también el estudio de la glucosa en el líquido pleural. Generalmente no debe ser menor a 60 miligramos por decilitro. Cuando la glucosa está por debajo de 60 miligramos por decilitro, asociamos a infecciones generalmente bacterianas o tuberculosis. Dependiendo del cuadro clínico, también la glucosa va a estar disminuida en la artritis reumatoidea. Por ejemplo, cuando el cuadro de artritis está activa, la artritis está activa, o lupus, por ejemplo, muy activo, la glucosa tiende a disminuir mucho, ¿no? En neoplasias y en rupturas esofágicas también vemos disminución de la glucosa. La amilasa también nos ayuda mucho. Cuando haya pancreatitis podemos hacer amilasemia también del líquido para estar seguros de que el derrame sea secundario al páncreas, ¿no? O en algunos casos a neoplasias por metástasis. Podemos hacer citología, buscando células neoplásicas de pleura, especialmente cuando el tumor es local. Sospechamos de tumores o neoplasias de pleura, podemos hacer estudios de células del líquido y hasta un 50% nos va a dar positividad el estudio del líquido. El pH nos interesa mucho. Si el pH está menos de 7.3, ya pensamos que se trata de un exudado directamente y que está yendo a un empiema, que va a haber pus o que está infectado, ¿no es cierto? Dependiendo del cuadro clínico. En casos de artritis reumatoidea también tiende a bajar el pH. Cuando el pH está muy bajo, de 7 o menos, o la glucosa baja asociada a este pH, ya no necesitamos otros estudios, pedimos inmediatamente al cirujano colocar un tubo de drenaje torácico, porque ya se trata de un empiema que debe ser resuelto con lavados de cavidad pleural. Entonces, parámetros muy importantes para utilización de tubo de pleurotomía: pH bajo, presencia de bacterias en la tinción Gram, o glucosa muy baja para colocación directa de tubo independientemente del cuadro clínico del paciente. En algunos casos podemos hacer estudios de los triglicéridos, ¿no?, especialmente cuando sospechamos de lesión del conducto quiloso o cuando presentamos o hay presencia de quilotórax, ¿no? No es un cuadro muy común, pero sí se presenta especialmente de forma espontánea en mujeres embarazadas después del parto. Entonces, hemos tenido 2 casos en los últimos 3-4 años de quilotórax espontáneos en mujeres posteriores a su parto, han presentado quilotórax, ¿no? Debe haber más de 115 triglicéridos por decilitro para que sospechemos de quilotórax. Pero otra característica, macroscópicamente el quilotórax se ve blanco, ¿no? El líquido pleural blanco, como leche, así se ve.
Se puede hacer algún tipo de tinciones para que podamos identificar lípidos dentro del líquido pleural. Como la tinción de sudado. Podemos analizar el líquido pleural buscando anticuerpos, por ejemplo, si sospechamos de que el derrame es causado o secundario a un lupus, por ejemplo. Anticuerpos antinucleares, podemos solicitar el líquido pleural y nos dará positivo en caso del lupus. O factor reumatoideo, en caso de artritis reumatoide, nos darán diluciones muy altas compatibles con derrame pleural secundario al cuadro artrítico. Podemos solicitar otros test diagnósticos, por ejemplo, ADA, estudio de ácido hialurónico o lisosimas. En Cobija nosotros solo utilizamos o examinamos de estos tres que estamos nombrando, ADA, adenosíndeaminasa se llama el estudio, y nos permite ayudar en el diagnóstico de tuberculosis pleural o tuberculosis pleural con derrame, ¿ya? Es muy difícil encontrar en métodos de baciloscopía o de cultivo que utilizamos para tuberculosis el bacilo en líquido pleural. Normalmente no se encuentra el bacilo en el líquido pleural cuando hay tuberculosis, entonces este método serológico nos permite diagnosticar tuberculosis. Entonces aquí está un flujograma más o menos de cómo vamos a hacer el líquido pleural con nuestros criterios de Light. ¿Es trasudado o es exudado? Si es exudado, haremos glucosa, cultivo, citología, etc. Si hay linfocitos, podremos sospechar de tuberculosis. Si hay células malignas de neoplasias, y si no encontramos una causa en los diferenciales de los estudios, puede ser tromboembolismo pulmonar. Si es trasudado, veremos si se trata de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o cirrosis. Un pequeño resumen de derrames pleurales. Muy bien, esa es la parte genérica del derrame pleural. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué estudios debemos solicitar? Dependiendo del cuadro. Lo más importante es el criterios de Light para definir trasudado y exudado, ¿no? Y algunos valores importantes dependiendo de la enfermedad. Glucosa, LDH, no sé, dependiendo de cada cuadro específico. Hablando un poco de neumotórax, de presencia de aire en cavidad pleural, aquí tenemos un esquema de cómo está el pulmón colapsado y hay aire entre las dos pleuras, pleura visceral y pleura parietal. Aquí tenemos otro, aire con colapso pulmonar. ¿Y cómo lo definimos? Presencia de aire en cavidad pleural con un colapso del pulmón de forma secundaria. Ahí tenemos algunos derrames, me parece que están un poco movidas las diapositivas. Aquí imágenes radiográficas de derrame, diferentes tipos de derrame pleural. Bien, ahora sí, neumotórax. Fíjense en esta imagen. Este lado donde está el cursor, no sé si lo ven, es un pulmón normal. Vemos la vascularidad ahí, la arteria pulmonar. Cambio al otro lado, se ve una imagen radiolúcida, homogénea, sin ningún parénquima pulmonar. Esta imagen que vemos acá, esta pequeña curvatura que se ve acá, es el pulmón colapsado. Está totalmente colapsado el pulmón. El diafragma se está aplanando también acá. Y esto es aire, neumotórax. Otro esquema, otra radiografía. El espacio con aire del neumotórax. Y aquí tenemos el muñón o el pulmón colapsado, ¿no es cierto? El pulmón normal. Puede venir el aire a la cavidad pleural de diferentes lugares. Directamente del parénquima, por trauma, por lesión, por enfermedad parenquimatosa, del árbol traqueobronquial, de los bronquios y de la tráquea, del esófago, de los órganos intraabdominales por lesión traumática muy severa, por ejemplo, en los politraumatizados, heridas penetrantes de la pared torácica, por ejemplo, armas de fuego o cuchillos, ¿no es cierto? Pero en algunos casos la combinación de varias de estas causas asociadas para producción de neumotórax. ¿Cómo vamos a clasificar al neumotórax? Vamos a clasificar como espontáneo, y el espontáneo puede ser primario, secundario y también atención.
Para nosotros el espontáneo va a ser primario o secundario nada más. Luego veremos los traumáticos y los iatrogénicos. Entonces, nuestra clasificación es espontáneo, traumático y iatrogénico, y el espontáneo en dos: primario y o secundario. Ahí tenemos causas de cada uno de estos. El iatrogénico es producido por algún procedimiento médico, ¿no es cierto? Es producido por el médico, ¿no? Por el personal de salud, cuando desarrolla alguna otra actividad o tiende a hacer algún otro procedimiento. Por ejemplo, colocación de catéteres de vías centrales de las subclavias principalmente son las que causan lesión de cúpula de cúpula pulmonar y pleural, produciendo neumotórax. Las biopsias pleurales pueden causar neumotórax si no se las realiza bien. Todo procedimiento de punción torácica, las toracocentesis, si no se las realiza bien, también son causas de neumotórax. Y el uso de ventiladores mecánicos con presión positiva, ventilación pulmonar positiva o con PAF positivo, que puede provocar lesiones de neumotórax, ¿no es cierto? Cuando un paciente necesita ser ventilado mecánicamente y es conectado a este ventilador, y por necesidad se le aumenta mucho la presión o la cantidad de oxígeno, podemos llegar a producir neumotórax. Los traumáticos, hemos dicho, las heridas abiertas o cerradas, y alteraciones de las presiones. Por ejemplo, los paracaidistas o los que suben en vuelos aéreos muy altos, o los que se sumergen en profundidades de agua, ¿no es cierto? Los submarinistas, por ejemplo, pueden tener barotraumas y producirse neumotórax espontáneos cuando cambian bruscamente las presiones. Y los espontáneos, el primario o idiopático, que no tiene causa, y el secundario debido a alguna enfermedad de base ya. El neumotórax espontáneo primario generalmente se presenta, dice, en personas jóvenes que no tienen patología pulmonar previa o subyacente, y generalmente resulta de la ruptura de una bula, una pequeña burbuja de aire muy cerca a la pleura, ¿no? Una lesión anatómica congénita que la persona ya lleva, ahí una pequeña anormalidad, una bulita, una burbuja muy cerca a la pleura. Por algún esfuerzo físico, algún movimiento brusco o por accesos de tos, esta se rompe y se comunica al espacio pleural produciendo el neumotórax espontáneo primario. Generalmente, otra de las características es que los pacientes o las personas, generalmente masculinas, son delgados y generalmente tienden a tener una estatura por encima del promedio normal, ¿no? Son longilíneos los pacientes que presentan neumotórax espontáneo primario. Generalmente la edad que oscila es entre 20 y 40 años, de muy baja, dependiendo de dónde vemos la estadística. En algunos casos 7 de cada 100.000 personas se producen neumotórax, en algunos otros hasta 28 cada 100.000 habitantes. En algunos casos el consumo de tabaco se ha relacionado mucho al aumento de casos de neumotórax espontáneo, ¿no? Las alteraciones por el tabaco pueden conllevar a neumotórax espontáneos en estas personas. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, se ha hecho el tratamiento, algunas veces tiende a volverse a producir un segundo neumotórax espontáneo en alrededor de 25% de los casos. 1 de cada 4 puede volver a recidivar su neumotórax. Y una vez resuelto este segundo episodio, puede tener un tercer episodio hasta un 50% de los casos que han repetido, vuelve a tener otra vez. ¿Por qué? Porque todavía tienen muchas lesiones o muchas burlas o neumatoceles periféricos congénitos que con el tiempo se van complicando. El secundario, espontáneo, secundario, es una complicación de alguna enfermedad de base ya. El primario es que no tiene enfermedad de base y es generalmente por lesiones congénitas que ya tienen pulmón. En cambio, el secundario es, como su nombre indica, secundario a una enfermedad de base que ya tiene este paciente. Por ejemplo, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, asma, enfisema, fibrosis quística, tuberculosis, abscesos pulmonares no bien resueltos, neoplasias,
pacientes con VIH, etcétera, etcétera. Ahí tenemos otra imagen de un neumotórax con un paciente con neumonía. Tiene una lesión neumónica en el lado derecho y el lado izquierdo un neumotórax. Muy grande. Se llama atención o cuando se produce un neumotórax atención. Generalmente en 3% de los pacientes con neumotórax espontáneo se va a formar un neumotórax atención. Esto sucede, dice, cuando se produce un mecanismo de válvula, por donde el aire que entra a la cavidad pleural no permite que salga. Normalmente las lesiones que producen el neumotórax pasan el aire a la cavidad pleural, pero vuelve a salir cierta cantidad de aire por el mismo orificio, haciendo que el colapso pulmonar no sea tan severo, ¿no? Pero cuando se hace un efecto de válvula, el aire entra a cavidad pleural, pero ya no logra salir por ahí mismo. O sea, se bloquea por un efecto de válvula, aumentando la presión intratorácica, haciendo un neumotórax a tensión. Entonces, haciendo que haya problemas de retorno venoso y de gasto cardíaco. El paciente empieza a tener mareo, lipotimias y hace que además el cardiomediastino se desplace hacia el lado sano, comprimiendo el pulmón afectado, produciendo gran dificultad respiratoria. El neumotórax traumático, como hemos hablado al principio, puede ser producido por muchas lesiones de pulmón o de vías aéreas, ¿no es cierto? Pero hemos dicho que vamos a hablar de abiertos y de cerrados. Los abiertos son traumas penetrantes de tórax, donde el aire entra a la cavidad pleural por apertura de la pleura parietal. Una bala, un cuchillo, un fierro, cualquier elemento que perfore la cavidad pleural y la pleura parietal va a producir neumotórax. El cerrado también es una lesión generalmente de parénquima y se produce porque en el trauma o en el accidente o en el golpe una costilla se rompe o se fractura y el cabo una de los cabos de la fractura lesiona la pleura produciendo rápidamente el neumotórax, ¿no es cierto? O en algunos casos, pacientes que sufren accidentes de tránsito, por ejemplo, que golpean el tórax violentamente contra el volante del auto, por ejemplo, al golpear produce compresión brusca del tórax y luego del golpe se expande bruscamente el tórax, produciendo ruptura de esto y produciendo neumotórax. Aquí tenemos también, hablando del iatrogénico, el neumotórax producido por un catéter venoso, ¿no es cierto? Aquí está el catéter y vemos que ha producido un neumotórax en el lado izquierdo. El iatrogénico, como he dicho, son procedimientos diagnósticos invasivos de tórax, las punciones torácicas, colocación de catéteres, los drenajes pleurales, maniobras de reanimación cardiopulmonar. Nosotros, al hacer las maniobras de masaje cardíaco para la reanimación de pacientes, si presionamos con demasiada fuerza podemos fracturar costillas y producir lesiones que llevan a neumotórax. Endoscopías respiratorias, especialmente las rígidas, son las que pueden provocar neumotórax, no tanto las fibrobroncoscopías. Todo tipo de toma de biopsia que esté cerca a pleura y utilización de ventilación mecánica en terapia intensiva, causas de neumotórax de tipo iatrogénico. Aquí tenemos, fíjense, un doble neumotórax tiene el paciente, izquierdo y derecho. Están las flechas marcando el borde de la pleura visceral y donde está el pulmón, ¿no? Doble neumotórax en un paciente que han tratado de colocar un catéter central. Han intentado en un lado, no han podido. Han intentado al otro, han logrado colocar en el lado derecho, pero en ambos casos han producido neumotórax en este paciente, ¿no? Y si se fijan en el lado derecho, ya hay un nivel de líquido, aquí, que seguramente ha habido algún pequeño sangrado. Hay un hidroneumotórax, ¿no? En este caso, este paciente va a ser sometido a colocación de un tubo de pleurotomía para evacuar este líquido y expandir que se expande el pulmón. En este caso, que no es muy grande el neumotórax en el lado izquierdo, se puede hacer tratamiento, observación solamente para saber si se logra expandir solo el pulmón. ¿Cómo hacemos nuestro diagnóstico? ¿Qué síntomas va a tener el paciente con neumotórax? Si viene asociado a trauma torácico, vendrá con dolor y sabremos que el paciente nos va a decir que ha tenido un accidente de tránsito y le duele, ¿no?
En cambio, del espontáneo es más difícil, tenemos que interrogar un poco más. Habrá dolor torácico agudo súbito de tipo pleurítico, tipo punzada de costados. Se produce el neumotórax, inmediatamente duele y el paciente dice, hace 10 minutos un dolor fuerte y no me permite respirar, ya sea izquierdo o derecho, dependiendo de la zona donde se haya lesionado. De acuerdo a la gravedad y la cantidad de neumotórax o si está dando atención y está comprometiendo la parte cardíaca y la parte del pulmón del otro lado, puede provocar disnea de diferentes grados, tos si está comprometida la pleura visceral, puede haber sangrado, hemoptisis el paciente si hay traumas con lesión parenquimatosa, o en algunos casos ser asintomático y ser un hallazgo solamente de radiológico. ¿Qué vamos a encontrar al examen físico? El síndrome de neumotórax, ¿no es cierto? Disminución o ausencia del ruido respiratorio en el lado afectado, generalmente abolido. Los movimientos respiratorios con asimetría, solo se va a mover el lado sano. A la percusión, timpanismo o hiperresonancia, ¿no es cierto? A la percusión, el paciente va a estar taquicárdico, puede estar pálido, depende si hay compromiso cardiovascular, puede haber fuga de aire hacia el tejido celular subcutáneo, produciendo enfisema subcutáneo, ¿no es cierto? El aire en tejido celular subcutáneo. ¿Cómo hacemos nuestro diagnóstico? Ya tenemos nuestra anamnesis, nuestro examen físico, una radiografía de tórax para observar si hay o no y qué grado de neumotórax existe, ¿no? Vamos a ver, como hemos visto en las imágenes, una línea que separa el parénquima, que es la pleura visceral, y un espacio sin trama o sin parénquima pulmonar. Radiolúcido completo. Necesito una imagen radiolúcida que sigue el contorno del pulmón y presenta una línea de demarcación. Entonces, aquí ven, en esta imagen, ¿logran determinar el neumotórax? No, no se logra ver, ¿no? Pero ¿qué pasa si hacemos esto? Estamos viendo una línea blanca que está marcada por las flechas entre las dos costillas, una línea blanca que delimita la pleura visceral. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando revisamos las radiografías porque a veces son pequeños los detalles que nos determinan cuadros como estos neumotórax marginales o pequeños. Se puede pedir un estudio que algunos dicen que ya no es necesario, ¿no? Normalmente la placa PA de tórax la pedimos normal, para un estudio normal, el paciente debe estar en inspiración profunda y contenida, ¿no? Mete aire y aguanta para que bajen los diafragmas y los pulmones se insuflen y podamos verlos mejor. En casos de neumotórax, que sospechemos que no son muy grandes, podemos pedirle al paciente que bote todo el aire, que expire, y tomar la radiografía ahí. Al expirar, los pulmones disminuyen su volumen y se puede ver el margen del neumotórax para poder identificar. Podemos hacer eso si queremos. Algunos dicen que no es necesario, pero dependiendo, ¿no? En algunos casos, la radiografía puede parecer normal, pero tenemos un contorno bien delimitado, de la silueta cardíaca, como si fuera trazado con un lápiz muy fino. Entonces, presencia de aire entre el corazón y el pulmón, ¿no? Y si vemos, es un paciente con un neumotórax. Una vez detallada la radiografía, vemos el contorno de la pleura visceral, el colapso parcial del pulmón, con esta línea demarcada de la silueta cardíaca derecha, que nos determina que hay también un neumotórax, ¿no? Hay detalles radiológicos que nos ayudan a coadyuvar en el diagnóstico. Aquí tenemos un paciente politraumatizado, lleno de cables en terapia intensiva, intubado, etcétera, que presenta un neumotórax izquierdo, seguramente por catéter. Miren esa línea que les explicaba, bien delimitada del borde de la silueta cardíaca que determina neumotórax, ¿no? Con ese detalle se ha logrado llegar al diagnóstico de neumotórax. En la tomografía, cuando el neumotórax es grande, se puede identificar así, fíjense. Está mi puntero. Aquí está. El pulmón colapsado, aire en cavidad pleural. El otro lado normal. Dependiendo la gravedad, miren, aquí está no tan colapsado, hay parcial el colapso del pulmón y el neumotórax. Aquí están, fíjense,
Este paciente que hemos visto una pequeña línea muy fina a nivel de la silueta cardíaca, en la tomografía se ve el neumotórax muy claramente, ¿no? Fíjense, pequeño neumotórax con poco colapso pulmonar, neumotórax derecho. Si vemos que el neumotórax está yendo a tensión, el paciente tiene síntomas de palidez, taquicardia, hipotensión, hipotimias, etcétera, incluso llega a colapsar el pulmón sano, ¿cierto? El diafragma se va a aplanar, la tráquea y el mediastino van a ser desplazados hacia el lado sano. Ya, entonces hay muchas formas de decir cuándo el neumotórax es grande, pequeño. Hay varias fórmulas, ¿no? Esta es una súper complicada que tenemos que medir diámetros, hacer elevaciones de tubo para tratar de expresarlo en porcentaje, bastante complicado, ¿no? Nosotros no estamos en un servicio de emergencia, por ejemplo, donde llegan los pacientes politraumatizados, haciendo un ejercicio matemático para tratar de definir realmente qué tipo de neumotórax es. Entonces, hemos buscado esta formulita que es de la British Thoracic Society, de la Sociedad Torácica Británica, que dice que hay pequeños y grandes nada más. Fácil de poder determinar en una radiografía en un servicio de emergencia cuando veamos un paciente politraumatizado con una radiografía con neumotórax. Dice que si el neumotórax es menos de 2 centímetros, es pequeño. Y si es más de 2 centímetros, ya es grande. Y debemos actuar de diferente manera. Entonces, 2 centímetros, más o menos nosotros hacemos un alogímetro, ¿no? 2 centímetros, más o menos buscamos alguna referencia anatómica nuestra, por ejemplo, nuestro dedo pulgar, que puede medir 1,5 centímetros, o 2 dedos nuestros que sean 2 centímetros. Si es más grande que eso, ya es un neumotórax grande, ¿no es cierto? Bastante simple, una fórmula bastante fácil de aplicar. Entonces, debemos tener cuidado en algunos casos, cuando hay hernias diafragmáticas, enfisemas, algunas otras congénitas como diagnóstico diferencial del neumotórax. ¿Qué tratamiento tenemos que hacer? Bueno, es extraer el aire de la cavidad pleural, que el pulmón vuelva a su normalidad y las dos pleuras se junten, ¿no es cierto? Depende del tamaño del neumotórax, qué tantos síntomas tiene el paciente, si hay alguna otra enfermedad previa o ha hecho tratamientos para este neumotórax previos. Dependiendo de todas estas cosas podemos hacer tratamiento. Los pequeños, que tienen menos de 2 centímetros, de acuerdo a la Sociedad Británica de Tórax, ¿no? ¿Qué hacemos? Ponemos al paciente en reposo y lo internamos para observación durante 1 o 2 días, 24 a 48 horas, o seguimiento ambulatorio por consultorio con controles radiológicos, ¿no es cierto? Dice que debe reabsorberse en 24 horas 1,25% del neumotórax. Entonces, en 2 días va a resolver más o menos la mitad, un poco más de la mitad del neumotórax. Y si está empezando a resolverse, se le da de alta y se le hace controles por consultorio externo. En algunos casos, el neumotórax es pequeño, pero no se está reabsorbiendo, o en la observación no hemos logrado ver que realmente se esté reabsorbiendo el neumotórax o esté expandiendo el pulmón, pero que no justifica colocación de un tubo de pleurotomía de tórax, podemos hacer una pequeña punción con jeringa y absorber el aire. Tratar de sacarlo con una jeringa de volumen grande, ¿no? De 20 a 50 cc la jeringa, y tratar de aspirar todo lo que podamos el aire para que no haya, ¿no es cierto? Es esa misma maniobra que ocurre, que se ve mucho en las películas, ¿no es cierto? Que le ponen un bolígrafo, ¿no? Para salvarle la vida con nuestra atención. Y los grandes, ¿qué hacemos? Debemos poner un tubo de pleurotomía con un drenaje pleural y un sello de agua para evitar que el aire retorne, ¿no es cierto? Y se vaya expandiendo el pulmón. El calibre, dependiendo del tamaño de la persona, si es niño, si es adulto, si es anciano, tendrá un diferente calibre el tubo, ¿no es cierto? ¿Dónde se va a colocar? Si es neumotórax puro, estamos hablando solo de neumotórax, se debe colocar en la línea medio clavicular en el segundo espacio intercostal, ¿no es cierto? Y si vamos a utilizar la línea axilar, en el cuarto espacio intercostal. Es alto la colocación del tubo cuando es solo neumotórax, solo es aire.
Cuando es combinado, y el tubo debe ir más bajo, no sé, en el quinto, en el séptimo espacio costal, dependiendo de la cantidad de líquido que esté asociado a esto. Cuando es neumotórax puro, solo debe estar ya sea en el segundo espacio o en el cuarto espacio intercostal. Como hemos dicho, debemos estar los tubos dependiendo de su función y para que lo que necesitamos y los diámetros, ¿no? Hay varios números y varios tubos que usamos. Cuanto más grande es, debemos usar tubos más gruesos, ¿no? Cuanto más grande sea o cuanto más aire presente el paciente. Algunas veces utilizamos un sistema doble o triple de frascos para evitar que el aire no retorne a la cavidad torácica, ¿no? Estos sellos de agua evitan que el aire que expulsa el paciente cuando inspira vuelva a ingresar a la cavidad pleural, ¿no? Esto hacíamos nosotros en forma casera, si ustedes quieren, en los hospitales, pero no habían tubos puestos frascos disponibles con botellas, etcétera. Nosotros nos fabricábamos esto antiguamente en el siglo pasado. Ahora ya vienen estos equipos ya específicos. Uno compra y viene el tubo incluido con su guía, toda la conexión para hacer la colocación súper sencilla y súper fácil, ¿no? Podemos hacer esto en emergencia, en un servicio de emergencia, incluso sin anestesia en caso necesario, colocación del tubo. En menos de 30 segundos podemos poner uno de estos tubos y un sello de agua, ¿no? Para salvar la vida. Bueno, entonces, si le ponemos un tubo de pleurotomía, el paciente en 3 días debería resolver casi todo el neumotórax, ¿no es cierto? Una vez que pasan 24 horas sin aire, sin burbujas en el sello de agua, que ya no hay fuga y el pulmón ha expandido completamente en una radiografía, quitamos el tubo y el drenaje. Si dura más de 5 días la fuga y el pulmón no expande, quiere decir que la lesión es grande por donde se está filtrando el aire y necesitará posiblemente cirugía, ¿no? Y hacemos un traspaso a cirugía de tórax al paciente. En algunos casos, si repite el neumotórax o los derrames pleurales a repetición, podemos hacer lo que se llama la pleurodesis química, que es la fusión o la fijación de ambas pleuras por medios químicos para que no se llenen ni de aire ni de líquido, ¿no? Las unimos, las pegamos ambas pleuras, se llama pleurodesis. Entonces, utilizamos generalmente tetraciclinas, hacemos el antibiótico, molemos en la cantidad más o menos adecuada, unas 50 comprimidos se muele, se lleva a esterilización y eso se instila por el tubo de pleurotomía para fijar las pleuras, ¿no? Podemos usar otras cosas, talco también podemos usar, productos que se usan para el tratamiento del cáncer también sirven para fijar pleura. Tenemos varias formas de hacer, incluso con electrobisturi, cuando se hace una videotoracoscopía, el médico puede hacer algunos trazos en las pleuras con bisturí eléctrico, con el electrobisturi, que hacen que después permitan sellar la pleura. Lo que les decía, una videotoracoscopía es muy buen procedimiento, no es un procedimiento muy severo para el paciente, toleran bastante bien, pocos días de hospitalización, rápidamente recuperan, ¿no? Este es el procedimiento que estamos realizando en el Roberto Galindo, en el Hospital de Cobija, desde hace mucho tiempo las videotoracoscopías para resolución de derrames y de neumotórax, que repiten, ¿no? Que es recidivo. La toracoscopía, bueno, en caso de recidivar, manejo quirúrgico por toracoscopía, ¿no? En caso de recidivares. Ahí tenemos otras imágenes de un neumotórax derecho con el colapso. Aquí está la hoja visceral, el pulmón colapsado totalmente. Atención, fíjense, el corazón está desplazado ya hacia el otro lado, la tráquea también ya está desviada, el diafragma está aplanado. Este es un neumotórax. Atención, debe ser resuelto inmediatamente, colocación de un sello de agua inmediato. Aquí tenemos otro neumotórax, otra imagen radiológica, con el colapso pulmonar, el muñón, pero no está, atención, fíjense, el corazón no ha sido desplazado completamente, la tráquea tampoco ha sido desplazada todavía. Un neumotórax
con algunas adherencias, no es muy homogéneo, no es homogénea la línea de la pleura visceral, hasta algunas adherencias pleurales que presenta, por eso le da esta forma el neumotórax. No hay un colapso total de pulmón. Aquí tenemos un paciente con trauma torácico, con neumotórax. Enfisema subcutáneo, fíjense aquí cerca al cuello, presencia de aire en tejido celular subcutáneo. ¿Qué ha pasado? El paciente ha sufrido un trauma y el aire ha pasado a este espacio de tejido por fuga de aire. Otro paciente con una neumonía severa, presentando un neumotórax izquierdo, con lesión de neumónica en el lado derecho. Seguramente tenía una lesión, una neumonía muy severa bilateral, y eso ha provocado que produzca neumotórax. Y tenemos otro neumotórax. Son imágenes ya radiológicas para que ustedes tengan conocimiento. Ahí tenemos otro. Fíjense este neumotórax que vemos aquí. Pero tiene una adherencia que hace que no se colapse completamente el pulmón, ¿no? Una adherencia pleural aquí alta. Seguramente una enfermedad previa, tal vez tuberculosis. Muy bien, ahí está cómo se maneja un flujograma para el neumotórax. Cuando se pone drenaje, cuando no, cuando se observa qué se hace si no se expande, ¿no? Hasta el alta. Muy bien, jóvenes, ese es nuestro tema de hoy, neumotórax y derrame pleural genérico. Tenemos un tema más que avanzar, que será el domingo. Vamos a hacerlo un poco más largo, porque es un tema largo también que nos falta. Y posteriormente le voy a pedir a su representante que coordinen una fecha para el parcial, ¿ya? Vamos a ver qué día podemos dar. Yo pienso que será el próximo domingo, ¿no? ¿Les parece una semana de tiempo para que puedan estudiar? ¿Sí? Bien, doctor. Una semana. Ya. Entonces, el domingo ya definimos exactamente la hora de nuestro examen, de nuestro parcial. El domingo tenemos una clase a las 11, ¿no? No se olviden, tenemos nuestra clase dominical. El domingo... Sería como día 26, ¿no, doctor? La parcial. Sí, parcial sería 27, ¿no? 26, ¿no? Domingo. Sábado es 26. O si quieren dar verdad. sábado. Verdad. Ya. 26. Domingo, doctor. Domingo 27 nuestro examen, ¿no? Nuestra última clase será el 20. Entonces, no se olviden, por favor, voy a poner en el Classroom también, pero vayan anotando. Mapa mental, un mapa mental neumotórax y un mapa mental derrame pleural. 2 mapas mentales más. ¿Para cuándo es? Para el día, hasta el día martes a medianoche, ¿no? Hasta el martes 22 es el tiempo para el mapa. Una semana siempre nos damos, ¿no? Entonces, hasta el martes 22, por favor, las tareas. Ya. ¿Sí? Muy bien. Voy a poner en el Classroom también y le voy a subir la presentación ahí. ¿Ya? ¿Mapa mental de neumotora y neumonía? No. ¿Lo ha dicho, doctor? De derrames pleurales y de neumotórax. Uno de líquido, de pleura, y otro de aire. ¿Listo? Ok, gracias. Ya. Muy bien, voy a poner mi nombre en el chat, por favor. Después de eso, ponen el suyo para poder retirarse del aula, ¿listo? Pueden poner su nombre en el chat y después pueden, si quieren, se pueden retirar, muchachos. Ya nos vemos el domingo para la siguiente clase.